No, es que yo siento que ahí la rompieron de verdad. De verdad, sí fue como... No porque sea solo el Oscar, sino porque yo creo que fue como un momento de maduración también de ellos. Danny y Pipe vivían aburridos y encerrados, hasta que por unos seres fueron ellos liberados y a nuevos universos transportados, a los que llamaron Fanimados. Danny y Pipe siguen viajando a través de los mundos mágicos de Estudio Ghibli. Hoy discutirán quién es el mejor director del estudio, Isao Takahata o Hayao Miyazaki. Además, han invocado a un animador colombiano para que les ayude a resolver este dilema. Esto es el debate. Bueno, entonces entramos a este debate, este primer debate. ¡Debate! ¡Del Eso. duelo! Debate. ¡Debate! Pero antes de que comencemos este debate, quiero que ustedes nos escriban de qué equipo son, si son equipo Takahata o equipo Miyazaki. Piénsenlo y escríbanos. Así que, Pipe, ¿tú cómo te declaras? ¿Equipo Miyazaki o equipo Takahata? Y yo creo que Takahata. Porque Miyazaki, pues obviamente todo el mundo, ay, Miyazaki, te amo Miyazaki, todo tan perfecto con Miyazaki. Ay, pero es que Takahata, o sea, Takahata fue el que metió a Miyazaki en esta vuelta. O sea, y Takahata, lo que yo te decía, por ejemplo, con el cuento de la princesa Kaguya, es que él deja esos trazos, sí, por ejemplo, con los vecinos, mis vecinos Yamada, los vecinos Yamada. Mis vecinos los Yamada sí. también. Digamos que la participación gráfica ahí uno se da cuenta que es muy diferente y la historia es completamente independientemente del estilo de Miyazaki. Yo no estoy diciendo que el estilo de Miyazaki sea malo para nada, o sea, bendíceme Miyazaki con tu talento, eres hermoso. Pero creo que Takahata tiene una forma de pronto con la que me siento más identificado con respecto a cómo cuenta las historias. Incluso viendo los videos de la princesa Kaguya, del cuento de la princesa Kaguya, yo dije, ay, si yo dibujara y me esforzara un poquito más, de pronto me salen así. Siga creyendo. Déjeme soñar, Daniel, no sea así de malo. Pues en principio yo me declaro equipo Ghibli, es decir, yo soy un fanático total, un fanimado total de Estudio Ghibli. O sea, en el mundo creo que es como uno de los estudios de animación que más defiendo o el que más defiendo. Por tanto, decir, hay una película que no disfruto del estudio Ghibli, no, ahorita que estuve viendo la mayoría de las películas, incluso de los directores que no son Miyazaki y Takahata, pues totalmente fascinado y como les decía, al punto del llanto, y si no salía el llanto estaba ahí en el ojo. Claro. Pero también he de decir que al hacer toda la retrospectiva también me declaro equipo Takahata. Por todo lo que tú decías, para puntualizar el debate, hay que decir que dentro del estudio Ghibli, Takahata hace 5 películas y Miyazaki hace 11 películas. Obviamente, Miyazaki mucho más productivo. Pero el trabajo de Takahata hay que puntualizar lo que va más atrás con las series que habíamos dicho, ¿no? Con Heidi, con Marco, con Ana la de las Tejas Verdes. Y que su trabajo, el mismo Miyazaki decía, la obra maestra de Takahata es Heidi. Porque en los años 70 hacer una producción de ese calibre era de un genio. Pero entonces, Pipe, ¿con qué otros argumentos defiendes a Takahata? ¿Por qué crees que es mejor director que Miyazaki? Oh, no, pues, pues es que digamos que soy equipo Takahata, pero que yo diga que sea mejor director... no sé, es que digamos que a mí me parece bonito que Miyazaki, la forma en que trabaja Miyazaki me parece chévere, pero pues es que también se me hace como un poquito diva, ¿no? Porque pues entonces nadie en el estudio puede seguir trabajando hasta que el hombre no acabe el storyboard y el man se puede demorar 2 años acabando un storyboard y creo que eso puede retrasar también temas de producción de Ghibli, ¿no? Pues o sea, yo concuerdo en el tema de que es preferible presentar algo bien o no presentarlo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo sí prefiero el guión escrito y con la historia analizada pues para agilizar también el proceso del equipo de trabajo, porque
se me hace como también un poco egoísta porque, pues bueno, tú eres la cabeza, tú eres todo, pero tú también tienes a cargo un equipo de personas. Y es un equipo de personas que también están esperando, pues, que te muevas, marica. Porque y entonces... Sí, claro que yo sí defendería a Miyazaki en el sentido de que ese estilo de trabajo es muy único, ¿no? O sea, da la personalidad de su trabajo. Ah, no, claro. Y han salido cosas geniales, claro. Yo creo que lo negativo ahí de esa forma de trabajo, estamos hablando de que Miyazaki no tiene un guión, nunca escribe un guión, sino que dibuja un storyboard y que lo va haciendo durante la producción. Y lo que sí de pronto es negativo frente a las producciones, este estilo de trabajo, es que las películas de Miyazaki tienen finales muy abruptos, no sé si lo notaste. Es como que va desarrollándose bien, llega al segundo acto muy bien, pero el tercer acto es como que hay que botarlo muy a la carrera, ¿no? Como que todo desemboca muy, muy rápido y esto hace que los finales sean muy, muy abruptos en Miyazaki. Sí, Yo creo que tiene de los hecho finales la muy película altos. que te lo iba a decir ahorita antes, la película que a mí más me gusta de Miyazaki, obviamente podría ser un ranking, pero yo creo que la que más me ha conmovido es Nausicaa en el Valle del Viento, que fue la primera que hizo, y creo que es porque él tenía muy claro el final desde el inicio, y conmueve mucho. Para los que no se han visto les voy a spoilear, así que atentos. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Pero al final, cuando Nausicaa se ve bajo el valle, bajo los Omus, esa luz dorada, vestido de un azul celeste, y descubren que ella era el mítico, era parte del mito de este guerrero que iba a salvar a la humanidad, y no era un guerrero, sino era ella. Sí. Me parece fantástico. Entonces, nada, Miyazaki, claro, todo su trabajo es espectacular, pero creo que lo negativo, y por lo que le doy el punto a Takahata, es esos finales tan abruptos. Sí, hay algo por lo que me gusta Miyazaki, y es que él es muy perfeccionista en cada detalle. Pero mucho, demasiado. Por eso también se demora tanto cada storyboard, porque hasta que el cuadro no quede como de verdad él quiere en cada milímetro, no se manda pues sí, a imprimir, por decirlo en temas de producción cinematográfica. Sí, incluso podríamos decir que Takahata no es tan perfeccionista en eso, aunque, o sea, estamos hablando que sí es un perfeccionista, pero no tan detallista como Miyazaki. Pero hay algo que hay que puntualizar, y es que, por ejemplo, Takahata nunca dibujó. No. Takahata, a diferencia de Miyazaki era un mangaka, o no se dedicaba a hacer mangas, pero sí era un dibujante y todo, siempre realizó dibujos para sus películas. Takahata no. Es que ese es yo creo que ese es el diferencial más grande, y es que Miyazaki siempre fue un ilustrador nato, un ilustrador de pura cepa. Así ¿sí? es. Y creo que Takahata daba el nivel, pero como creativo, no como ilustrador, sino como creativo. Claro, y esto nos habla del papel del director. Hay muchas personas que sueñan con ser directores y se ponen a estudiar animación, y no necesariamente tienen que hacerlo de esa forma. Takahata es un graduado en literatura francesa, y claro, obviamente cuando entra a Toei estudia animación en el hacer, pero nunca ilustró nada. Él era un director. Esto me hace pensar mucho, hacer la analogía con el teatro o con la actuación, con el cine. No necesariamente uno tiene que ser actor para dirigir actores. No necesariamente. Puede serlo como Miyazaki, ilustrador, dirigiendo animadores, pero lo que hay que tener es una visión estética de lo que se desea. Claro, y que corresponda a la historia que se quiere contar. Aunque el mismo Miyazaki decía mientras hacía los storyboards, yo ni siquiera sé cómo va a terminar esta película. Total. Claro, otro punto a favor de Takahata es que, o a favor en la cuestión de sus historias, es que la mayoría de ellas son adaptaciones. Entonces ya tenía los finales los tenía muy claros en la misma producción, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Tú hablabas, ya para ir cerrando esto, tú hablabas de que van a sacar la primera película en 3D del estudio Ghibli. Sí. Yo te había comentado que sí, que el estudio Ghibli siempre, pues, tan tradicional con su 2D, pero siempre creando una ilusión de 3D, porque es un 2D tan bien hecho y tan berracamente bien jalado, y como ahora todas las animaciones están tan digitalizadas, crea por completo una ilusión de 3D. Casi que no la necesita.
Sí, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. También me enteré hace poco, ayer me enteré que Estudio Ghibli tiene una serie, solo ha hecho una serie en la historia, la sacó hace 2 años, que está en Amazon Prime y está en 3D, dirigida por Goro. Ah, bueno. Hay que verla, Por Goro hay que Miyazaki. verla a ver. Sí, Sí. hay que verla a ver El qué tal. trabajo de Goro, hay que reconocerlo porque Sí. es muy independiente al de su padre y muy independiente al de Takahata, pero tiene un excelente sensei que es Suzuki. Sí, aquí no hablamos de él tanto, pero si ustedes son equipo Goro, pues arriba la mano equipo Goro. O equipo Suzuki, el que no le gusta ni dirigir Todo. ni crear la historia, pero que le encanta el tema de la Producirla. producción, la fotografía, la edición. Equipo Suzuki. Sí, yo quería puntualizar ya para finalizar el debate. Bueno, primero hablamos de debate para los oyentes que ven que no hubo una contraposición Miyazaki-Takahata entre Pipe y yo. Es porque, pues, para que el debate sea más genuino, no nos decimos el punto de vista antes, sino que lo estamos dando en este momento. Pero yo quería, Pipe, hacer dos diferenciaciones entre Miyazaki y Takahata más para terminar con esto. A ver. El primero es el minimalismo estético del que hablábamos, ¿no? Ah, Si sí. uno ve las películas de Takahata desde la tumba de las luciérnagas, hay un minimalismo estético en el cuadro que prácticamente te es como si estuvieras viviendo dentro del cuadro mismo porque deja los extremos en blanco y esto lo pueden ver en la mayoría de cuadros de sus películas. A diferencia de Miyazaki que rellena todo, bueno, Sí. rellena puede ser una mala palabra, pero no, digo, está Sí, completamente... no, él usa completo, cada cuadro Exacto. lo llena de color sólido, todo de la pantalla completa. Mucho detalle de lo que hablabas antes. Eso, mucho detalle. Y mucho esto detalle. diferencia esas dos estéticas. Lo otro es el mundo de los sueños en Takahata. Si ustedes se dan cuenta, todas las películas de Takahata del estudio Ghibli son películas que se desenvuelven en un mundo, no sé si llamarlo realista, un mundo, o sea, nuestro, es la Tierra, ¿no? Es la Tierra y es fácilmente reconocible que estamos en Japón, que estamos en tal año. Al contrario, Miyazaki, la mayoría de mundos que crea son mundos fantásticos que de pronto están basados en mundos de la Tierra, pero que son mundos totalmente oníricos. Y lo que hace Takahata, porque no es totalmente el mundo real, sino que es una combinación entre el mundo real y el mundo de los sueños. Y esto es lo genial de Takahata, y es como, por ejemplo, en Recuerdos del Ayer, hace que la niña vaya corriendo. Está en Japón en los años 70, va corriendo por una calle y de un momento a otro está volando y uno no supo en qué momento esa niña comenzó a volar y uno no sabe qué es sueño y qué es realidad, y eso es lo fantástico de Takahata. Sí, ese surrealismo también. Sí, y me parece algo muy chistoso como las últimas dos películas es como si se hubieran cambiado el estilo de contenido, porque si se dan cuenta, en Se levanta el viento es una historia que ocurre en la Japón real, ¿no? En la Japón de la Segunda Guerra Mundial, y Sí. le mete Miyazaki estos sueños de vez en cuando como lo hace Takahata. Y al contrario, Takahata trata un mito que es el de la princesa Kaguya, aunque también trata estas ensoñaciones que son muy del estilo Takahata, pero es como si se hubieran invertido los roles. Es muy, muy extraño. Eso es porque los dos son distintas caras de la misma moneda. Así Porque es. los dos provienen del árbol de chakra, los dos están unidos de alguna forma. Tal cual, tal cual. Así ellos no quieren, no pueden negar sus raíces. Bueno, y nos toca, creo que ya es momento de hacer nuestra invocación del día. Bueno, yo voy a invocar a un diseñador gráfico en modo de ataque. No, mentiras, esta carta estaba boca abajo durante todo el podcast. Yo la pongo boca arriba en posición de ataque. Con ustedes, Germán Camilo Cita. Germán Camilo Cita.
Camilo Cita es un ilustrador y animador colombiano, graduado como diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia y con una especialidad en animación de esta misma institución. Ha trabajado para estudios como Hierro Animación, Estudio Marañacos o Dinamita Animación y también ha desempeñado el papel de director de arte de obras de teatro de títeres. Ha tenido varias participaciones en distintas producciones audiovisuales pues de acá, de nuestro país, de Colombia. Porque es un monstruo, el man es un monstruo en el tema de la animación y el diseño gráfico. Para todos los que nos están escuchando en este podcast de Fanimados, se los presento, él es un muy buen amigo mío. No quisimos entrevistarlo porque fuera mi amigo, sino porque el man de verdad que es muy bueno. Actualmente está haciendo una maestría en artes audiovisuales con énfasis en animación, ¿no, Germán Camilo? Voy a empezar, parce. Apenas me admitieron en junio. Y sí, pues todavía no se sabe si todo esto va a resultar como normalmente debería ser, porque bueno, la maestría es en el exterior, creo que bueno, yo te conté, en Bélgica, y no sé si voy a poder viajar todavía, ya tengo pasajes comprados y todo, y imagínate esa vaina. Bueno. Germán Camilo tiene experiencia en el ámbito de la animación, sobre todo porque ha trabajado en distintos proyectos nacionales, pero en este momento vamos a pasar directo a él. Veníamos hablando de unos temas muy puntuales con respecto al estudio Ghibli, sobre todo con el tema de los lineamientos en dirección y producción de los distintos directores que ha tenido el estudio. Lo que nos llevó a armar equipos, equipo Miyazaki, equipo Takahata, o incluso equipo Suzuki. O Goro, si quiere también. Claro, o Goro Miyazaki también. Eso aquí hay espacio para todo. No es solo el clan Senju y el clan Uchiha. Aquí caben todos los clanes del estudio Ghibli. Bueno, pues empecemos, Germán Camilo. De pronto, antecitos de ir directo a las preguntas, quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti. Pues, ¿qué más aparte de todos ese desborde de elogios, parce? ¿Qué más puedo decir? No, pues para que veas que ¿Qué signo eres? ¿Qué te gusta que te regalen? No, pues nada, es esto que decías, que, bueno, sí, yo llegué a la animación por todos los intereses que ya estaban dentro de la carrera, como en realidad durante toda la carrera me interesó demasiado como el libro álbum, la ilustración sobre todo, y pues a partir de la ilustración fue que llegué a la animación. Digamos que en la Universidad Nacional pues hay como uno de los énfasis, es el énfasis en animación, y siento que está como tomando mucha fuerza y está pues ganando buenos elementos, buenos profes. La gente cada vez está como más sacando mejores cosas en animación. Entonces ahí fue como llegué a esto, pues a través de la especialización, que también hice la especialización ahí en la Nacho. Y pues bueno, ahí he seguido en esto, trabajando ya pues como tú dijiste aquí en varios proyectos nacionales. Y bueno, ahorita por ejemplo estoy desarrollando un video musical para un estudio estadounidense, entonces pues ahí vamos, parce. Genial, Germán. Bueno, yo sí quiero que nos metamos entonces de lleno pues en nuestro debate del día, y es esto de los equipos que hablaba Pipe. Entonces te boto la pregunta así sin más rodeos. ¿Tú de qué equipo te consideras? ¿Equipo Takahata o Miyazaki u otro? Es que bueno, es un video esto porque yo siento que lo que pasa ahí como en estas diferentes direcciones que ha tenido Estudio Ghibli, en estas dos miradas de estos dos directores, pues hay diferencias estéticas, yo siento a la larga, o sea, no es, a pesar de que pertenecen al mismo estudio, sí se siente, por ejemplo, yo siento, por ejemplo, que en Takahata uno puede ver más una carga emotiva más fuerte en sus películas. Se puede ver desde La tumba de las luciérnagas, e incluso un poco más, hasta más perturbadora un poco, ¿sabes? Porque mucha gente que ha visto la tumba de las luciérnagas dice, bueno, es una película conmovedora, pero hasta cierto punto que choca, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Pompoco, es
yo recuerdo la primera vez que yo vi Pompoco fue como, porque hay unos mapaches, unos mapaches con Ajá. los testículos inflamados, ¿no? Es algo que no, ¿cierto? Es algo como disruptivo, Un poco ¿no? bizarro, claro. Sí, es algo. Sí, es raro. Y yo siento que en ese sentido, pues las películas de Miyazaki, aunque también tocan temas delicados, son un poco más amables, ¿sabes? Y creo que es también, pues alguna vez yo leía que claramente ambos tuvieron diferentes influencias y una de las influencias que tuvo Takahata cinematográficas es como toda esta corriente del cine francés de Godard, ¿no? Que viene a ser un cine chocante, revolucionario, como bien vanguardista en ese sentido. Monsieur Bonner, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est parce que cette composition est pleine de trous, d'espaces mal occupés. N'examinez sévèrement ni la construction ni les plans. Faites comme Rembrandt, regardez les êtres humains attentivement, longuement, aux lèvres et dans les... Sí, y eso se nota en la manera en que él presenta esta película, por ejemplo, de Pompoco. Es como, bueno, vamos a hacer una película en la que le vamos a hablar de los genitales a los niños, ¿no? Sí, sin Puede ninguna precaución, sí. Sí, sin ninguna precaución. O vamos a hablar de la muerte en la guerra, de la muerte de los niños en la guerra, ¿no? Y eso es... O sea, eso quiere decir que tú eres equipo Takahata. Uf. Vamos, Germán, yo sé que tú eres equipo Takahata. Es que aquí el hombre es equipo Miyazaki, pero yo sé que tú eres equipo Takahata, parce. No, a mí me encantó, por Yo ejemplo... sé que tú eres más profundo, weón. A mí me encantó la princesa Kaguya también, por ejemplo. En ese sentido, sí tengo como una preferencia a este cine un poco más, sí, como revolucionario, pero pues evidentemente no soy indiferente a como toda esa retoma de la tradición japonesa, de la idiosincrasia japonesa que llega a materializar Miyazaki, ¿no? Como en todo esto que como que Occidente, o al menos yo, en esta parte del mundo llegué a descubrir como una hermandad con la tierra, con los espíritus que forman el universo japonés, ¿no? Eso creo que lo descubrí en películas como La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, ¿cómo se llama? Sí, se llama El viaje, es que yo tengo las El viaje de traducciones. Sí, el viaje de Chihiro. Yo siempre las he visto en inglés. ¿Te lo sabes? Entonces, Ah, no, Ok. no, es que pena, qué Spirited vergüenza, Away. weón. Aquí uno hablando español, weón. no, pues, huevones. De hecho, entre otras cosas, es por la poca plata y porque me ha tocado bajarlas de internet. Bueno, es una fortuna que al menos una parte esté en Netflix ahora. Y pues hay muchas que se quedaron pues en el doblaje españolete, ¿no? Y con cosas tan graciosas como el tema de la puta, que es el castillo en el cielo, que es la puta, pero que para el doblaje latinoamericano le tuvieron que cambiar el nombre al castillo como por temas de lenguaje, pues. No, además que no es como una escena y, ay, mira la puta, no, es toda la película, la Es del puta, la centro, puta, la claro. puta, la puta, la puta, entonces es como, ¿what? Sí, más por eso. ¿La puta? Chita, mi padre tomó esa fotografía. La puta, una isla en el cielo. ¿Una isla en el cielo? Sí, Es la foto que hizo mi padre desde un cepelín. La puta es una isla que flota en los cielos. El mundo se hincará otra vez ante la puta. No hay escapatoria. Por eso murió la puta. Bueno, entonces, gracias Germán por declararte equipo Takahata. Por el Hace ladito. falta, es que yo siento que también Miyazaki después del Oscar ganó demasiada fama, ¿no? Y uno habla de Estudio Ghibli y mucha gente no sabe que existe Takahata, ¿no? O sea, ven la figura de Miyazaki como... ¡fum! No, y mucho menos Suzuki. Y si rara vez conocen a
a Goyo Miyazaki, que es el hijo de... Agoro. Una hueva con los nombres. Sí, yo creo que eso que dices, Germán, es muy, muy cierto. Más que de pronto ser de un equipo o de otro, pues lo hemos planteado así porque es la dinámica del programa. Pero claro, Miyazaki es muchísimo más conocido, es esa luz, es ese Senju. Y pues nuestro Takahata Uchiha está ahí. Y creo que para eso también es este podcast, ¿no? Para visibilizar otros puntos, otras formas, otras cosas del estudio Ghibli. Bueno, Germán, ¿qué opinas de los métodos de trabajo usados en el estudio Ghibli? Como por ejemplo el hecho de no usar el guión convencional o tener la historia previamente terminada antes del storyboard, cosa que hace Miyazaki, que Miyazaki lo que hace es trabajar y él va haciendo el storyboard y no hay un guión que lo respalde, y como habíamos dicho antes en la grabación de este podcast, que él dice, yo ni siquiera sé cómo va a terminar esta historia, y el resto del estudio queda como, bueno, hay que esperar a que el doctor termine aquí el storyboard para poder empezar a trabajar. ¿Qué opinas de esos métodos de trabajo, Germán Camilo? En ese caso particular, yo creo que los únicos que se pueden dar ese lujo son esos manes, la verdad. Porque ellos ya son demasiado confiados, o sea... ¿Para qué es un storyboard a la larga? Un storyboard es para uno tenerlas... O sea, antes de sentarse ahí a echar in-betweens, es... No, yo ya sé que la película va a empezar así... va a pasar esto y va a terminar así. Y a partir de eso van a hacerse cotizaciones de todo el equipo. O sea, ya tenemos clara la película y no nos vamos a desfasar en presupuestos. No van a salir escenas en donde toque hacer un montón de cosas locas que no hemos previsto. Y pues para eso es que lo hacen... Digamos que, por ejemplo, en Disney no creo que se atrevan a hacer eso. Claro. O sea, si salen algunas cosas de improvisación, son mínimas, pero no tanto como empecemos la película y miramos a ver en qué acaba. Porque es como, puede que acabe con una escena así en CGI y eso no estaba presupuestado, y entonces allá el equipo de financiero es mucho más grande y va a decir no. O sea, a mí me vale... verga tus intenciones creativas, pero a mí yo quiero cuentas claras, ¿no? Claro, eso pasa en cualquier ámbito creativo. Casi siempre toca ajustarse mucho a los presupuestos. Bien, llámese un estudio de animación, una agencia, lo que sea. No, pero es que esta gente ya cuántas películas tiene, o sea, llevan haciendo películas desde los 80, para ellos es como, o sea, ya se pueden mover mucho más con facilidad en esto y pueden tomarse este tipo de ventajas, ¿no? A mí me surge una pregunta, Germán, frente a eso, y es, si tú tuvieras todo el presupuesto del mundo o el equipo de producción que tiene Ghibli, ¿cómo te gustaría trabajar? O sea, vemos que Miyazaki se podía dar ese gusto de trabajar a su forma, con su estilo de no saber el final de su historia al principio y manejar no guión sino storyboard. ¿A ti cómo te gustaría trabajar si pudieras? ¿Cuál sería tu ideal de trabajo? Pues yo la verdad sí estoy como muy acostumbrado, o creo que aquí nosotros también estamos muy acostumbrados a la manera gringa, y para mí sí es como, o sea, primero guión escrito, luego story, luego animatic, y eso no se cambia, ¿no? O sea, primero esos 3 pasos asegurados y ahí sí me pongo a animar. Okay. Sí, es como que eso sí le asegura a uno y le salva a uno después de morirse de nervios ahí, de no saber si va a salir la película o claro, ese tipo de cosas que pueden pasar. Y yo te tengo una tercera pregunta, y es cómo ha influenciado Ghibli en tu experiencia como artista, tanto en el ámbito personal como laboral. Pues Ghibli fue un poco tardío para mí, porque, pues no sé, yo siento que yo hago parte del contexto colombiano y este contexto está mucho más influenciado por la animación estadounidense, ¿no? Y pues para mí, o sea, yo en realidad tengo como largometrajes de referencia en la niñez, sobre todo películas de Disney, o sea, tipo El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan, todo este tipo de adaptaciones que hizo Disney para mí me marcaron mucho más
Luego yo recuerdo, no sé, tipo cuando tenía 10, 12 años, se hicieron muy famosas muchas series asiáticas, pero siento que, no sé, yo le siento un aprecio más particular a la película, ¿sabes? Y porque en esa época, pues si se acuerdan, cuando nosotros íbamos a ver las películas, o sea, era como también un momento especial de ir al cine que ya no pasa tanto, o sea, uno ahora es como en cualquier momento, tenemos un tiempito, vamos a ver una película de Netflix, ¿no? Pero antes era como, y más para mí, que iba en faca, ¿no? Era como ir a Bogotá y ir a un cine, y era como todo un plan. Entonces, sí creo que a mí me influenciaron en ese sentido, hablando de películas, sí, más las películas gringas. ¿Ustedes cuándo recuerdan que vieron la primera película de Ghibli? Para mí fue, yo tenía por lo menos unos 14, 15 años, por lo menos. Y era, creo que de hecho fue un poco. Y fue, pues, entonces fue como un inicio así. Claro, de pronto en Señal Colombia o algo. Yo no recuerdo haber visto ninguna película de Ghibli en cines, sino más bien en la televisión, ¿no? Creo que Mononoke. ¿Sabes dónde las pasaban? ¿Sabes dónde las pasaban? En ese canal. Habían unos canales que eran medio alternativos en toda la franja del TV cable antiguo, que estaba Cinema Más, ¿se acuerdan? Que ahí estaba. Y ahí a veces daban películas de animación como interesantes. Y creo que ahí fue la primera película que yo vi de Ghibli, creo que fue Pompoco. Sí, claro, yo la primera película que vi en cines fue creo que El Jorobado de Notre Dame o Hércules, claro. Ahí sí Disney mandaba la parada. Ahorita que lo dice Felipe, estaba pensando, bueno, claro, nosotros vimos Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, pero, o sea, yo sé que eso fue una ola súper fuerte, pero yo igual se presentía como, en esa época, no, pues obviamente no sabía mucho o no tenía un criterio como tan agudo de lo que sería la buena animación, pero sí sentía que en las películas de Disney había como un despliegue mucho más de una animación mucho más fluida, en los fondos estaban mucho más, sí, se notaba mucho más el trabajo. Y uno ve, por ejemplo, en Dragon Ball Z, la animación es súper limitada, súper limitada, ¿no? O sea, todo el centro de la acción en la animación está concentrada en un par de segundos, pero el resto es pensamientos divagantes, ¿no? El personaje diciendo, me está mirando un poco raro y no, es como... Relleno. Sí, claro, finalmente es televisión, ¿no? Sí, entonces uno como que, o sea, claro, fue un fenómeno para todos nosotros también, porque era el tema de, bueno, todos estamos creciendo y viendo acción y también haciéndonos también mayores y aprendiendo como ese mundo un poco más rudo, pero yo siento que como animación como tal, no es lo que podía ofrecer Disney, ¿no? Tú en una película de Disney tenían un montón de presupuesto y se sentía en la calidad de la animación, entonces es como... Pero más adelante, por ejemplo, llegar a ver El viaje de Chihiro fue una voladera así. No, por supuesto, pero en ese sentido, ¿crees que de pronto alguna productora nacional o tú mismo en tu trabajo, aunque nos haya llegado de manera tardía, puede llegar de alguna manera a influenciar el trabajo de las productoras nacionales de animación? ¿O crees que ya eso se perdió porque somos solo Disney o animación occidental? No, aquí estamos, o sea, yo siento que obviamente también la animación japonesa no es solo parte de nuestra generación, sino incluso de la generación hasta de nuestros papás, ¿no? O sea, ellos crecieron también viendo Mazinger Z, el Barón Rojo, los ¿no? cuentos de los hermanos Grimm. Ya un poco más viejo, pero sí, ellos también vieron mucha animación japonesa y tú lo notas también. Mucha gente que trabaja en esto empezó dibujando manga, empezó viendo mucho anime y muchos todavía tienen el estilo manga. Pero bueno, incluso eso se nota mucho en una película, el largometraje en animación tradicional que pues uno de los
pocos que tenemos más allá del que estamos haciendo ahora o el que ya está en postproducción, que ahorita si quieren hablamos de ese, que es Bolívar el Héroe. ¿Han oído de Bolívar el Héroe? Bueno, sí, pero... ¿O han visto algo? ¡Disparen! ¡Ah! ¡Disparen! Coronel Rondón. ¿Yo? Salve usted la patria. ¡General Barreiro! ¡No dejaremos que crucen el puente! ¡Ahora vamos por el enemigo! ¡Llegó tu hora! Tú y la tiranía que simbolizas quedarán sepultados aquí mismo. Bolívar, el héroe. Bueno, tú tocaste un tema muy importante que es el tema de las producciones nacionales, lo colombiano, pues. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de tus proyectos y de tu trayectoria laboral, como por ejemplo tu experiencia en La Otra Forma. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, bueno, pues justamente hablándoles el cuento de Bolívar el Héroe, lo acabo. Bolívar el Héroe es pues una historia muy criolla, ¿no? De la historia de independencia, de estos héroes de la independencia, pero en estilo manga. Entonces eso quiere decir que evidentemente sí hay una influencia muy grande en la manera de hacer animación de la animación japonesa aquí en Colombia. Y pues este proyecto, por ejemplo, de La Otra Forma que menciona Felipe, es un largometraje que el director empezó a cranearse este proyecto, yo creo que hace más de unos 5 años, 6 años, pero solo se pudo materializar hasta el 2018 cuando gana un apoyo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para producción de largometraje animado, que antes no existía esta categoría. Creo que esa categoría vino a existir como desde el 2017, no sé, no estoy muy seguro, pero también era porque muchos de los estudios no podían producir un largometraje animado 2D. O sea, esto lo pudo hacer, por ejemplo, también Dago García con Reggae Chicken, que tiene otro referente de lo que ha sido la animación en Colombia. Ay, hacía falta Dago García, Dios mío, hacía falta Dago García. Nos toca hacer todo un programa. Del paseo. Que nos toca hacer todo un programa de la animación colombiana, ¿no? Porque quiero puntualizar en eso, ¿no? De Reggae Chicken, de Bolívar el Héroe, que son, pues de hecho, de una sola productora, ¿no? Pero que, digamos, pues hay que decirlo, es muy mala animación, no solo desde el sentido de la animación como técnica, sino de la película en general, ¿no? Y que de pronto esto se toma como referencia de la animación colombiana y no se conoce todo lo que se está haciendo ahora, que todavía no ha salido, pero que en los que podemos ver el material de trailers o teasers, vemos que la calidad pues ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces ahí quedamos pendientes para ese programa, para hablar más a fondo de esas referencias. Sí, yo siento que, por ejemplo, este proyecto de La Otra Forma en ese sentido sí es un poco más independiente, porque, bueno, en el caso de Bolívar el Héroe, pues es como, bueno, aplicar no solamente tanto en la forma, sino en el contenido, una fórmula ya asegurada, ¿no? Que es la fórmula de, bueno, ya vamos a contar una historia que todos sabemos, que es la historia de independencia, y la vamos a aplicar a un formato de anime. Y por el otro lado, pues Reggae Chicken es la fórmula de Dago García y de la comedia de Dago García, ¿no? Y también es animación limitada en ese sentido, pues en realidad no tiene mucha experimentación técnica en la animación. Y La Otra Forma yo siento que sí está dando un paso, pues por ejemplo es una película de ciencia, podríamos decirlo un poco de ciencia ficción, un poco medio posapocalíptica. Esta película está bien rara, es una película totalmente hecha en animación tradicional. Los fondos, el equipo de arte también se trabajó todo como en pintura digital, pues bueno,
si pueden ver el tráiler, ahí ya se van a dar cuenta que es como otra mirada, ¿no? No, es una mirada un poco más independiente que justamente lo posibilitan este tipo de estímulos que está dando el gobierno ahora. Qué pena te interrumpo, Germán Camilo. ¿Dónde podemos encontrar el tráiler de La Otra Forma? Pues creo que hay redes sociales de La Otra Forma tanto en Facebook como en Instagram. Déjame... Yo lo encontré en Vimeo. En Vimeo está... Ah, en Vimeo. Está ahí colgado. Está colgado un tráiler de La Otra Forma. Sí, está muy chévere. Es muy bizarra, ¿no? Muy bizarra esa... Pero... Una cosa... Sí, por ejemplo, narrativamente también no es una fórmula que se haya probado, ¿no? Es una fórmula un poco... o es una apuesta más independiente. Eso es chévere porque hablando del estudio Ghibli, el estudio Ghibli se constituye su éxito también en su apuesta, ¿no? En no seguir lo que dices, las fórmulas, porque en las fórmulas no está el éxito real, es en el arriesgarse. Y esto es lo que hace La Otra Forma. Yo leí un comentario en Facebook porque salió también el tráiler de una película peruana que se ve muy muy buena también, visionada, algo así, no sé si la conoces, Germán, Visionarios, que es como de unos gatos humanoides. Vigilados, película de Jean-Pierre Llovera y Francisco Posache, que se estrenará en el Festival de Annecy de 2022. Ah, ok. No, sí, que tiene en su tráiler una animación, una historia muy interesante, muy arriesgadas. Y alguien decía, qué bien que se esté haciendo en Perú esto, pero ¿y en Colombia cuándo tendremos una animación así? Y alguien le respondió, mira, estamos haciendo La Otra Forma, ¿no? Como también ese desconocimiento de lo que se hace aquí en Colombia de buena calidad. Sí, afortunadamente los presupuestos para el cine nacional han empezado a crecer también con la apertura pues de los negocios que se han empezado a hacer en la animación y la gente ha empezado a reconocer pues el crecimiento del cine nacional, que yo creo que también la gente lo ha sentido no solo en la animación sino también en el cine de ficción, en live action, lo han podido vivir, ¿no? Con, no sé, las nominaciones a los Oscars, bueno, esto que ha venido pasando últimamente. Germán, para nosotros como actores de doblaje, por lo menos para mí esta es una inquietud que me da vueltas en la cabeza. Yo sé que es un tema de pronto relacionado más con la dirección al momento de postproducir todo, pero ¿cómo tienen en cuenta los talentos a la hora de hacer el doblaje o el voiceover de los personajes? ¿Tienen en cuenta, pues como son producciones nacionales, tienen en cuenta talento de actores de doblaje colombianos o actores colombianos que manejen un español neutro? ¿O simplemente puede ser cualquier persona? ¿O cómo se tiene en cuenta ese tipo de cosas a la hora de darle voz a esos personajes? No, mira, pero entonces, si hablamos de doblaje específicamente, pues yo no conozco la primera producción que haya tenido que ser doblada. Ah, bueno, perdón, de pronto me expresé mal, no doblaje, pero sí darle pues la voz, darle la interpretación al personaje. Ok, sí, actores de voz. En ese sentido, pues claro, es una cosa de dirección y no es de postproducción. De hecho, en animación se suele trabajar, lo primero es el audio. Muchos de los estudios necesitan el audio para empezar a animar. Incluso para finalizar el story y pasar al animatic, ya se necesita el audio de voces. Entonces, es una de las primeras decisiones que se tiene que tomar, pero sí todo el tema de casting lo va a hacer el director y, bueno, si hay alguien que esté encargado del diseño sonoro y eso también seguramente va a tener ahí su influencia, pero sobre todo el director va a tomar ese tipo de decisiones. En un momento del documental muestran a Miyazaki buscándole la voz a uno de sus personajes y como pues todos son ahí llaverías y todos se conocen con todos en todo este tema de la producción audiovisual, porque que primero trabajaron en Toei, que después unos se migraron para otros estudios, en fin. Para mí fue muy sorprendente ver cómo llega Miyazaki en un momento y dice como, ¿sabes qué voz le quedaría bien a este personaje? ¿Cuál? Hideaki Anno, el creador y director de Evangelion, de Neon Genesis Evangelion, y le dicen como, ¿estás seguro? Suzuki le dice, ¿estás seguro? ¿Quieres a Hideaki Anno?
Sí, la voz de él me gusta. Hacen como una prueba como de audio muy breve, es como di tal cosa y ya, ya, es como, es mi amigo, le conozco la voz y quiero que lo haga y ya. 誰が風を見たでしょう。僕もあなたも見やしない。けれど木の葉を震わせて、風は通り抜けてゆく。風を翼を震わせて、あなたのもとへ届きませ。 Ojalá algún día nos tengas en cuenta para tus proyectos, ya que somos amigos tuyos. No se te olvide, Juan Camilo. Oye, sabes que yo creo que pues la voz en realidad sí tiene mucho de actuación, eso ustedes lo deben saber mucho, ¿no? Y muchas veces los directores reconocen a los personajes, pues como pasa en el cine de ficción muchas veces con los actores naturales, ¿no? Entonces dicen, esta persona es el personaje que yo estoy buscando. Yo no necesito un actor de doblaje ni un actor de voz para esto, sino esta persona me gusta como entona su voz y todo este tipo de cosas. Eso, por ejemplo, pasa en Rick and Morty, ¿no? El creador de Rick and Morty es el mismo que hace la voz de Rick, ¿no? Creo que sí. Y Morty. Sí. Porque yo creo que... Hace los dos, a Rick y Morty. ¿Hace los dos? Uy, Sí. bueno, esa tampoco me la sabía. Yo sabía solo hasta Rick. No más. No. Y es porque finalmente yo creo que el man es el que sabe sentir esos personajes y supo darle la vida como tal vez ningún actor lo hubiera podido hacer, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión como de reconocer al personaje y evidentemente ustedes tienen muchas capacidades para eso, pero finalmente el director es el que dice, aquí es a quien reconozco a mi personaje, ¿no? Claro, pero digamos que ese es en el caso de los artistas íntegros, porque el man aparte de dirigir, producir y dibujar, pues también actúa. Porque también hay otros directores y productores que pues de pronto son muy tímidos, pero pues que dicen, no, a mí sí me da, o sea, sé cómo va, pero no le daría yo la voz. Sí. Sí, es porque ya el man, mejor dicho, interpreta, actúa, dirige, dibuja, mejor dicho, ¿qué no sabe hacer? Sí, no. Pues por ejemplo, en el caso de Rick and Morty con Justin Roiland, el man se emborrachaba y se metía en el papel del niño también con Morty, ahora que me acuerdo en uno de los making of que estaba viendo. Y sí, cuentan que ahí se muestran como los detrás de cámaras en el estudio, en los estudios de grabación, y era, o sea, ellos en realidad se metían demasiado en los personajes, no solamente para entender los capítulos, sino para hacer las voces. Morty, you gotta come on. You gotta come with me. What, Rick? What's going on? I got a surprise for you, It's the middle of Morty. the night. What are you talking Come on, about? I got a surprise for you. Come on, hurry up. Gotta go. Ow, Gotta get out ow, of here. you're tugging Come me on, too I got a hard. surprise for you. a ti como animador, bueno, ya nos decías que muchos estudios usan primero las voces para ustedes animarlos. Pero ¿a ti te gusta más así o te gusta después? Primero animar y luego que los actores pongan las voces. No, yo siento que es más fácil tener primero el audio, porque así uno puede calcular mucho mejor la acción guiándose por los beats de la voz, ¿no? Entonces hay muchas intenciones que uno saca a partir del audio y ustedes, bueno, se podrían dar cuenta si yo les paso una escena animada, evidentemente uno ahí está como cargando toda la intención en el impacto visual y de la acción, pero el audio potencia eso de una manera increíble. O sea, una cosa es ver una animación sin audio y otra cosa es verla con audio. Y para el animador también es un estímulo muy grande, como para entender la acción, para entender el personaje, sí es muy útil. Los derechos de autor para los efectos de sonido y para la música es un tema muy complejo que después me gustaría que habláramos un poco más a profundidad de eso, porque es un tema también súper extenso. Mi pregunta, Germán, es ¿qué opinión tienes de la animación colombiana ahorita? De lo que hablabas de Bolívar el Héroe, de Reggae Chicken, pero ¿qué otras cosas conoces? ¿Y cómo crees que va a ser el futuro de la animación colombiana? Pues yo siento que sí está creciendo mucho. Nosotros tenemos es que evitar a toda costa, no solamente en el tema de la animación, sino en lo que han llamado la economía naranja o las industrias culturales, evitar ser maquila, porque es a lo que pues internacionalmente se está buscando, ¿no? Los grandes industrias buscan mucho la maquila para ahorrar presupuesto, y yo siento que claro, es una fuente de ingresos para el país y es una
como un impulso para muchos de los estudios que en estos momentos están haciendo maquila de otros lados. Bueno, incluso yo estoy trabajando, por ejemplo, para un video estadounidense, ¿no? Que para ellos les sale más barato mandarlo a hacer acá. Pero sí es necesario que la gente se empiece a pensar como en una animación colombiana también, ¿sabes? Que se empiece a pensar en productos propios, y para eso sí me parece fundamental estos estímulos de los que les estaba hablando, porque ahí es en realidad donde uno puede decir, bueno, ya no le tengo que responder a un estudio en el exterior, sino que el gobierno, por esta propuesta tan interesante que yo tengo, me va a dejar hacer lo que yo quiera durante 1 año o 2 años, ¿sabes? Y seguramente ahí es donde vamos a ver, bueno, esto es lo que tiene Colombia, por decir, en animación o en cine. Claro, de hecho uno de los grandes ejemplos de lo que dices de la maquilación es Corea y Tailandia, que apenas hasta ahorita han tratado de sacar una animación propia, pero aún no pueden, ¿no? Como que siempre han sido las maquilas de los japoneses, de los estadounidenses, y no han podido producir esa identidad propia. Entonces, genial, esa visión. Sí, mira que eso es complicado, porque es un poco el asunto de la independencia. No sé, si lo pensamos como justamente en esta época que acabamos de pasar de independencia, de celebrar fiestas patrias y todo esto, es, bueno, yo necesito crecer en esta industria, y para eso no solamente necesito presupuesto, sino necesito llegar a los estándares de calidades mundial. Y eso se logra solo entrando en la industria y entendiendo bien las dinámicas de la industria, ¿no? Y de tal manera que si a mí me dicen, bueno, vamos a ir a un festival, yo puedo mandar esto sin miedo, ¿sabes? Porque confío como en la experiencia que hemos ganado en la industria global, pero también está el asunto de que no podemos quedarnos dependiendo de eso. Entonces pues este caso que tú das, por ejemplo, de Corea, pues es una de esas muestras de una economía que en un principio fue dependiente, pero que empieza a dar muestras de, listo, ya pasé mi época de dependencia y tengo una voz propia y puedo empezar a crear contenido propio, ¿cierto? Entonces sí, es complicado. Pues yo siento que ahora sí lo estamos ganando, por lo menos en el asunto de la calidad que exigen los estudios a nivel internacional. Yo siento que Colombia sí la está dando. O sea, una muestra de ellos es por ejemplo, que en el estudio en el que yo estaba trabajando antes, Dinamita, pues ya se pueden mandar a hacer capítulos de Rick and Morty ahí, ¿no? Y eso ya es como, bueno, podemos entrar a ese monstruo que es la animación canadiense. A partir de tu experiencia, Germán Camilo, ¿qué le podrías aconsejar a las personas que están iniciando en la animación? Sí, sobre todo ojalá pues que tuvieras en cuenta en tu respuesta a todos estos animadores que están empezando, pero colombianos también. ¿Qué les puedes aconsejar? ¿Algún tip, alguna recomendación para toda esta gente que está empezando en todo este tema? ¿Qué les puedes aconsejar tú que ya tienes más cancha en todo esto? Pues yo siento que ahora es mucho más fácil entrar a este tema de la animación, porque, bueno, la animación, mucha gente considera la animación como un arte aparte del cine, pero yo creo que hace parte del cine y es solo uno de los lenguajes del cine, ¿no? Y pues para mí el cine es una de las artes que más recientes, ¿no? Es a pesar de que ya lleva un siglo y más, pues es algo que aún todavía está ahí como resolviéndose. Y para el caso de Colombia, pues yo siento que es algo que cada vez se descubre mucho más. Y ahora nosotros podemos descubrirlo, o sea, si ahora la gente quiere estudiar animación, ya no tiene ni que ir a Estados Unidos y volver, ni que esperar a que una universidad abra un programa en animación, sino simplemente entra a internet y busca cursos de animación 2D y le van a salir un montón de opciones. No solamente, por ejemplo, antes no era posible llegar a tener esos libros base que te dan en todos los programas de animación, el kit de supervivencia para el animador. No era como que tú lo pudieras tener en una tablet o en tu computador portátil, ahí abrir el PDF y empezar a estudiar eso. Pues no, antes era un poco más complicado. Entonces sí, yo creo que
ahora están como abiertas todas las puertas y eso, claro que trae ventajas, pero también digamos que iguala el nivel de competencia a nivel mundial. O sea, ahora se puede hacer animación aquí como se puede hacer animación en Filipinas o se puede hacer animación en cualquier otro país que antes no se podía pensar que llegara a producir animación. Y en ese sentido, pues por ejemplo, creo que también una de las ventajas que trae poder empezar a hacer animación ahora es que, como me pasa a mí, yo puedo empezar a trabajar online para producir animación para el exterior, ¿no? Y eso es algo con lo que tampoco contábamos antes. Entonces, sí es un mercado que se puede hacer y se puede trabajar online, ¿no? Y te pueden mandar todas las tareas por internet y tú resuelves todo desde tu casa y bueno, ese es uno de los negocios que hace parte de ese nuevo trabajo virtual. Claro, y también el acceso a la tecnología juega un papel importantísimo ahí, porque pues los animadores que quieran empezar, que tienen todo eso, pero pues digamos que el equipo no tiene los programas, de pronto no tiene la memoria para aguantar no tiene el procesador para aguantar un ritmo de programas de pronto un poco más pesados a la hora de diseño. No creas, para muchas fíjate personas. Que por ejemplo ahora hay programas súper livianos y de libre acceso con los que se puede hacer animación muy buena. ¿Como cuáles? Así como para ir recomendando. Blender, yo soy súper fan de Blender, aunque no lo manejo bien, pero lo que pasó ahorita con Blender, Blender es un programa para modelado 3D y animación 3D, pero lo que ha empezado a pasar ahora es que la gente ha empezado a usar el modelado 3D para hacer una animación 2D. ¿Cómo pasa eso? Lo que hacen ellos es modelar un personaje, pero dejarlo en una etapa, ¿cómo se diría eso? El término es low poly, ¿no? Que es como un rogue del personaje que no tiene, digamos que todo el modelado del cabello, de la textura, de no sé qué, sino que se deja en una etapa muy básica y luego se le hace un paso 2D. Entonces yo lo que termino haciendo es dándole la línea sobre la animación 3D. Y eso es una ventaja brutal. Pues eso lo pueden ver, por ejemplo, en la película de Spider-Man in the Spider-Verse, creo que es. Claro, sí, así. Bueno, Germán, pues muchas gracias por estar aquí y ser nuestro primer invitado a este universo fanimado. La verdad que fue súper grato estar contigo. Podríamos estar aquí hablando horas y horas de muchas cosas, de animación, etcétera. Pero bueno, esto tiene un tiempo y bueno, antes de que te vayas, no te puedes ir sin decirnos cuál es tu película favorita de Estudio Ghibli. Yo soy re clichésudo y yo me voy por El viaje de Chihiro. Siempre va a ser así como... No, es que yo siento que ahí la rompieron de verdad. De verdad, así fue como... No porque sea solo el Oscar, sino porque yo creo que fue como un momento de maduración también de ellos. Como que lograron también no irse tanto como a la historia tradicional japonesa, sino que también ya incluyeron un montón de complejidades en términos narrativos y psicológicos de los personajes, ¿sabes? Y eso es como... Yo creo que esa película tiene como demasiados ingredientes que el cine contemporáneo... pues sí debería valorar, porque ahí hay como una maduración de una etapa para mí. Genial. Pues Germán, muchas gracias. Pues ojalá siga creciendo el podcast y muy chévere que se hable de esto. Y pues ahí voy a estar pendiente a escuchar todo lo que sigan hablando de animación y gracias de verdad por abrir el campo a los animadores. Y en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Camilo Cita. Ustedes me dicen Germán, pero bueno, mi nombre es Germán Camilo. Maldita sea, bueno, Camilo. Camilo Cita es que Germán es más para los cercanos. Exacto, los de la infancia. Pero sí, no hay lío. Camilo Cita. No, pues muchísimas gracias. No va a ser es la primera vez que sales en Fanimados, muchísimas gracias, y no va a ser la última porque pues la idea es tener también tu asesoría profesional en varios temas que vayamos a tocar a futuro. ¿Sabes qué tiene Fanimados, Germán?
que a nosotros, además de todos los temas que vamos a empezar a tocar, nos gusta reconocer el talento nacional. Y creo que es algo muy importante porque muchas personas hablan de animación, hablan de producción audiovisual, pero muy pocas le dedican el tiempo a lo que es el talento nacional en este sentido. Y es importante que muchas personas sepan cómo se está moviendo también todo este tema en Colombia. Camilo, ¿no? Porque eso ahora Germán no se puede. Entonces Camilo el ilustrador. Sí, ya no se puede. Camilo Cita. Listo, Muchas Camilo, gracias, Camilo. Los vidrios, no mentiras. Bueno, pues abrazos entonces. Muchas gracias, Monchito. Un abrazo. Vale, un abrazo. Chao. Bueno, no, pues genial este contacto que te conseguiste de Pipe, Germán, bueno, Camilo Cita, más conocido en los bajos mundos como Germán. Pues yo creo que Camilo confirma, pues, que somos más asiduos de Takahata, ¿no? Que Takahata tiene sí, ¿no? Tiene como una... Yo pensé que iba a perder el debate, la verdad, Daniel. Yo dije, no, yo voy a ser el único tonto que va a decir Takahata. Y no, vea que no. Hay más equipo Uchiha. No, pero yo también soy Takahata, es que no hubo nadie por Miyazaki. Todo es un complemento, todos están conectados con todo. Sí, yo lo que me pareció que sí fue extraño fue que dijera que su película favorita fuera El viaje de Chihiro. Y por eso yo quiero que terminemos pues diciendo cuál ha sido nuestra película favorita para ti. ¿Cuál fue tu película favorita, Pipe? De Estudio Ghibli, obviamente. Bueno, El Castillo Vagabundo creo que me gusta más que El viaje de Chihiro. Ok. Creo, pues, El viaje de Chihiro es, mejor dicho, es una obra de arte impresionante. Sí. No tiene comparación. Pero es que El Castillo Vagabundo, no sé, tiene... No sé por qué me cautivó tanto, ¿no? Me apasionó mucho, pero digamos que de las que yo digo que me sacó una lágrima y no me da pena admitirlo, a pesar de que es tan vieja, La tumba de las luciérnagas y claro. El cuento de la princesa Kaguya. Sí, a mí, pero digamos, la que más te gusta es El castillo ambulante de Howl. Sí, definitivamente creo que sí. Creo que se lleva el premio a la que más me cautivó. ¿La tuya? Yo también tenía Howl como la mejor película, la que más me había cautivado, pero bueno, antes de ver a Howl, pues era La princesa Mononoke, incluso más que Chihiro para mí, y luego salió Howl y para mí Howl fue lo máximo, pero haciendo la revisión de todos, yo me quedo con El cuento de la princesa Kaguya. Es que sí. La vi anoche, bueno, también juega el hecho de que es la más fresca, pero bueno, de hecho, dato curioso, es la película más larga de Ghibli, ¿no? 2 horas y 20 minutos. Y no sé, yo quedé cautivadísimo por ese minimalismo y por la fábula tan tremenda que cuenta ahí y Takahata. Y también algo que no dije en el debate y fue que algo que diferencia a las películas de Takahata de las de Miyazaki, que ahí sí no me gustan las de Miyazaki tanto por eso, es que en las de Miyazaki hay un amor mucho más romantizado, como que los personajes se enamoran de una manera muy fácil de la primera persona que ven, ¿no? Hay mucho idealismo de la persona. Sí, se idealiza mucho el amor, tienes toda la razón. En cambio, en Takahata tampoco es tan diferente, también hay un idealismo, pero es menor. Y yo cuando vi Recuerdos del Ayer, yo dije, uy, esta película es la mejor que he visto, hasta que al final... Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. El personaje principal, la protagonista, se devuelve y se insinúa que se casa con la persona que le gusta. Y ahí dije, esta película me dañó el... Y en cambio en La princesa Kaguya es tan nostálgico, tan melancólico. Ese amor finalmente no se logra de manera ideal, sino que queda ahí en los recuerdos. Es genial. Y la fábula que cuenta ahí es preciosa, la manera en que la cuenta, cómo se funden los sueños y la realidad. Y un dato de La princesa Kaguya muy muy chévere que me pareció genial de la forma en que trabajó Takahata esta última película, es que en todas las películas normalmente y en las de Ghibli también,
hay unas personas encargadas de pintar el fondo y personas que pintan o diseñan o dibujan los personajes y animan los personajes sobre el fondo. Aquí Takahata lo que hizo fue que todo se iba a hacer en un mismo plano, es decir, fondos y personajes se hacen en un mismo, digamos, en un mismo papel o en un mismo plano, de tal forma que se ve que todo se anima al mismo tiempo y genera esa atmósfera tan preciosa, digo yo, en esa película. Sí. Y ese efecto se logra así. No, y que el trazo... Sí. El trazo es muy fluido. El trazo es muy, muy fluido. Digamos que queda por anunciar 2 películas. Una del 2020 que es ¿Cómo vives? Ah, sí, de Miyazaki. Y no sé no sé si está bien pronunciado. Se llama Irwin y la bruja. Sí, tiene 2 nombres, Erwick y la bruja, o... Ay, se me olvida el otro, pero... Aya o... Bueno, tiene... Sí, pero esa, sí. Esa. Pues no es Irwin el de Shingeki no Kyojin. Irwin y la bruja, sí. Para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, si tienen algún dato curioso del estudio Ghibli o de las películas que aún no se han estrenado, nos encantaría escucharlos, nos encantaría leerlos. Nosotros estamos pendientes de nuestras redes sociales, ya saben cómo encontrarnos en Instagram, @Fanimados, también en Facebook estamos como Fanimados y también en YouTube para que por favor nos sigan, no solamente estamos aquí en los podcasts. Chicos, para que se motiven a seguir viendo todo este contenido. Recuerden que nosotros, además de hablar de animación, también nos gusta darle mucha importancia al talento nacional. Así es. Pues Pipe, muchas gracias por haber estado en este primer viaje Fanimado. Lo disfruté un montón. No, estuvo espectacular, da para mucho más. Esperamos que poder hacer pues varios capítulos también de esto porque es impresionante todo este mundo Ghibli. Y bueno, pues entonces ya preparémonos y nos vamos para otro universo Fanimado. Esto fue Fanimados, muchas gracias por escucharnos. Fuímonos, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, chicos. Este fue Daniel Nicolás Vargas presentando con Felipe Arévalo. Tenemos otros canales independientes de Fanimados, tenemos la casa de Dani y el gato bogotano también para que nos puedan encontrar en las redes sociales. Les agradecemos mucho por su tiempo y esperamos verlos o que nos escuchen. Después nos podremos escuchar también en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Así es, chao. Este fue el primer viaje Fanimado. ¿Qué otros mundos les esperan a Pipe y a Dani? Escucha nuestro segundo viaje Fanimado dentro de 15 días. No olvides seguirnos en Instagram como @Fanimados y en Facebook como @FanimadosPodcast. Suscríbete a nuestro contenido desde tu plataforma favorita, iVoox, Spotify, iTunes, Apple Podcasts o Google Podcast. Y no olvides dejarnos tus comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver más contenido Fanimado. ¡Hasta la próxima!